Momento. Dale. Creo que ya, ahí ya Ya está estamos todo. grabando, muchachos. Súper. Listo, muchachos. Entonces, yo sé que hay una gran cantidad, pues, de personas de distintas áreas, ¿cierto? Algunos de ingeniería, de ciertas, teníamos un compañero, pues, de otra universidad, la Universidad de Caldas. Súper bien. Bueno, muchachos, entonces, para los que no vinieron en las anteriores, lo que hicimos en la primera fue dar una introducción que era la integral, que era una antiderivada. Entonces, una antiderivada es la operación opuesta a la derivada. Luego nos dimos la definición de integral. La definición de integral son todas las antiderivadas de una función. Por eso se le pone el más c. Luego nosotros empezamos a ver pues unos métodos, el método de sustitución. Entonces lo que vamos a hacer, les voy a proponer un ejercicio y ustedes ya comparto por aquí, esperen que por aquí yo tenía abierto el GEA de, qué pena, estaba dando otro GEA, antes tengo un montón de cosas abiertas, el de integral, el del día de hoy. Listo, muchachos, entonces vamos a empezar, voy a proponerles un ejercicio y ya con ese pues nos damos cuenta de cómo estamos todos. Voy a quitar mi cámara para que les llegue bien la imagen. Entonces, muchachos. Entonces, estamos viendo sustitución, estamos haciendo ejercicios de sustitución. Entonces, la idea es, hagamos un ejercicio distinto pues a los que ya habíamos hecho para que nos ubiquemos un poquito en lo que estamos haciendo. Les voy a dar como un repasito, les voy a mostrar qué era lo que estábamos viendo de sustitución. Les voy a compartir la pantalla del iPad. Me avisan cuando ya estén viendo mi pantalla. Listo, entonces, esto era lo que estábamos trabajando la sesión pasada del GEA. Entonces, ¿cuáles son los pasos para aplicar el método de sustitución? Entonces, primer paso, escogemos una expresión para U, cualquier letra, puede ser U, puede ser V, puede ser W, puede ser M de María porque les gusta la M, cualquier letra. Entonces, una lección común es el interior. ¿Qué es lo que pasa con estas integrales? No son integrales inmediatas, no son integrales fáciles, no son integrales pues que podamos solucionar inmediatamente, o sea, no son una derivada de otra función. Entonces nos toca hacer una sustitución. ¿Cómo calculamos el diferencial de U? Entonces, tenemos que calcular el diferencial de U, derivamos esa función, ese pedacito de la función que yo llamé U, luego reemplazamos todo en términos de U, integramos, si no es integrable, entonces la sustitución no nos sirve, el paso 4 hacemos otra sustitución, y si sí es integrable, en el paso 5 volvemos a la variable original. Entonces, vamos a hacer un ejercicio como más introductorio, como que se vea un poquito más de una. Listo, entonces. Ejercicio. Entonces ya tienen su hojita, espero. Si no, díganme un momentico y van por la hojita. Listo, entonces tenemos la integral del seno de raíz de X sobre la raíz de X. Listo, muchachos, entonces, 2 minuticos para resolver esta integral. Si tienen dudas, me preguntan. Que no saben cómo resolverla, no hay problema. La resolvemos dentro de 2 minuticos y se las explico bien. Listo.
Listo, muchachos. Cuéntenme cómo les fue con el ejercicio, ¿lo pudieron solucionar, no lo pudieron solucionar? Todas las respuestas aquí que son válidas, ni idea de cómo solucionarlo. Bien, sí. Sí, ya. Súper, esperen que es que se salió y ya no quiere. Ya no quiere compartir, si bien esas cosas que pasan en la virtualidad. Esperemos a ver. Por el chat, muchachos, ¿cómo les fue? ¿Bien? ¿Tienen alguna duda? Entonces, para los que no estuvieran en la... Primero, esperen, antes yo preguntando. Muchachos, manito arriba para los que están viendo el curso integral. Andrés, Luisa, Joan, Brian, Luisa, Daniel. ¿Y el resto, muchachos? Cuéntenme, a ver, ¿el resto están viendo, vieron solamente diferencial o ya están viendo otros cursos? Pueden abrir el micrófono y me cuentan, muchachos. O por el chat como sus compañeros. Por ejemplo, Carlos dice que ya la vio. Esteban dice que en su caso lo vio, pero entró porque listo, le dejó muchos vacíos. Está súper bien, eso pasa. Carlos entró porque le gusta mucho el curso, súper bien. Cuéntenme los demás. Alejandro está en vectorial, pero se necesita muchísimo saber integrar muy bien para vectorial. Cuando ya uno ve las integrales múltiples, súper bien Alejandro. Cuéntenme los demás. Todavía hace falta algunos, no hay problema si no han visto. Yo ahondo un poquito más para que les quede bien entendido. Bueno, muchachos, entonces, Joan está viendo para reforzar, súper. Listo, muchachos, entonces, cuando nosotros hacemos una integral, nosotros lo que buscamos son el conjunto de todas las antiderivadas de esa función. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo derivé una función con respecto a x, me dio exactamente esta función. Entonces, las antiderivadas son las funciones antes de derivar. Y como cuando yo derivo una constante me da 0, van a ser todas esas funciones más c. Entonces, lo que yo estoy buscando aquí, el resultado de esto va a ser esa f. ¿Sí? Ese es el que yo estoy buscando. ¿Qué función tuve que derivar para que me dé seno de raíz de x sobre raíz de x? Esa es la idea de las integrales indefinidas. Es la operación opuesta a la derivación. Entonces yo quiero encontrar esa función que cuando yo la derive me dé esa. Como no es inmediato, yo no puedo como pensar inmediatamente, yo derivo tal función y me da seno de raíz de x sobre raíz de x. ¿Cierto que no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a utilizar la sustitución. Entonces, como nos decían en los pasos, la idea es hacer u lo de más adentro. ¿Qué sería lo de más adentro? Pues lo de adentro de ese seno. O sea, hagamos u igual a la raíz de x. Bueno, ¿pero qué es la raíz de x? La raíz de x es x a la 1/2. Es más fácil derivar si yo estoy así. Entonces, primer paso, hacer u igual a lo que esté adentro. Puede que nos sirva, puede que no nos sirva la sustitución. Tenemos que ver, ¿cierto? Siguiente paso, encontramos el diferencial de u. ¿Qué tengo que hacer? Pues derivar u con respecto a la variable para encontrar. Yo lo que necesito es cambiar todo lo que esté dentro de la integral por u. Pero también tengo que cambiar el diferencial, porque no tiene sentido yo hacer una integral con una variable por aquí elevada a la algo, una función en esta variable, y aquí tener otra variable.
tienen que ser las mismas variables aquí y aquí para yo poder integrar, si no, no tiene sentido. Entonces, yo tengo que cambiar ese diferencial de x por algo con u. Entonces, la derivada de u con respecto a x, como esto es un x a la una potencia, ya sabemos que la derivada es bajar la potencia, queda multiplicándose, por x a la potencia que tenía, menos 1. Entonces, ¿cuánto me da 1/2 menos 1, muchachos? Menos 1/2. Menos 1/2. ¿Cómo podemos hacer? Pues podemos hacer la regla de la carita feliz, ¿cierto? Sé que a ustedes les gusta mucho la carita feliz. Entonces, 1 por 1, el de la izquierda con el de la derecha da 1, signo de la mitad hay un menos, 2 por 1 da 2 y 2 por 1 da 2. Entonces esto me da 1 menos 2 da menos 1, da menos 1/2. O el 1 yo lo puedo ver siempre como cada vez que yo divido un número entre sí mismo nos da 1. Entonces 2 sobre 2 nos da 1. Entonces 1 es lo mismo que 2 sobre 2, 1/2. Menos 2 sobre 2, entonces solo me preocupo de los numeradores. 1 menos 2 da menos 1, da menos 1/2 también. Como ustedes lo quieran ver. Bueno, entonces esto nos da que d de u, la derivada de la variable u con respecto a x, da 1/2 de x a la menos 1/2, ¿cierto? O sea que el x queda en el denominador. Cuando yo tengo un exponente negativo, eso quiere decir que la variable me queda en el denominador con exponente positivo. 2 a la x a la 1/2. O lo podemos devolver a la raíz. 1 sobre 2 raíz de x. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? Todo claro. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero encontrar cuánto vale esto en términos del diferencial de u. Entonces, tener esto va a ser equivalente a yo tener d de u igual a 1 sobre 2 raíz de x d de x. Es equivalente, no es que yo lo pase a multiplicar, ¿cierto? Es equivalente. Y como esto está en el denominador, 2 por raíz de x sí lo puedo pasar a multiplicar al otro lado. Entonces esto me quedaría que d de x es igual a d de u por 2 raíz de x. Listo, entonces utilizando esto, ¿cómo me quedaría la integral? Entonces la integral me queda de la siguiente manera. Copiemos esto también. Entonces, u es raíz de x y d de u y el diferencial de u por 2 raíz de x es d de x. Entonces, como yo ya tengo cuál es esa partecita azul y ya tengo cuánto nos da esa u, podemos cambiar. Esa integral de ahí arriba va a ser igual a la integral del seno de u, porque cambia en vez de la x una u, en vez de la raíz de x una u, d de x, que es d de u por 2 raíz de x sobre la raíz de x. Si no me hubiera quedado así, si no me hubiera quedado que yo pueda cancelar, porque como todo se está multiplicando, yo puedo simplificar esta x con esta x, porque la de arriba tiene exponente 1/2 y la de abajo tiene exponente 1/2, entonces, por las propiedades de las potencias, tengo la misma base y se están dividiendo, entonces los exponentes se restan, 1/2 menos 1/2. Entonces esto me queda x a la 0. ¿Cuánto da x a la 0?
1. 1, ¿cierto? Todo número elevado a la 0 es 1. Entonces yo puedo simplificar este con este porque se están dividiendo y todo se está multiplicando. Si no pudiera hacer eso, si no me hubiera quedado esa raíz de x, entonces la sustitución no era la adecuada y no se podría hacer por ese método, o no se podría hacer por ese método. Pero miren que aquí cuando yo termino simplemente con seno de u de du. Entonces, como me quedó ya solo una integral y tiene la misma variable aquí y el diferencial también tiene la misma variable, entonces ya la podemos integrar. La integral del seno, ¿cuánto es, muchachos? Coseno. Coseno, súper bien. Entonces nos da coseno de u más c. ¿Coseno? ¿Seguro? Sí, la derivada es menos coseno. Menos coseno, muy bien. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo coseno con respecto a x, esto nos da menos seno, la derivada. Entonces la antiderivada de solo el seno, pues me va a tocar ponerle el menos aquí para que nos quede la antiderivada. Y van a ser todas esas antiderivadas. Entonces por eso se le pone el más c. ¿Qué pasó con el 2? ¿Cómo? ¿Qué pasó con el 2? Ah, el 2, súper bien, si están prestando atención. Entonces, ¿cómo les parece que aquí había un 2 y aquí no lo puse? Aquí tiene que seguir habiendo un 2. Como es una constante, sale de la integral. Y aquí nos queda menos 2 coseno de u. Listo, muchachos. ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Dudas, inquietudes? Al final tenemos, esta no sería la respuesta, porque a nosotros la integral nos la dieron en términos de x. Entonces tenemos que volver a la variable original. ¿Qué tengo que hacer? Donde aparezca una u, hay que cambiar por la variable, por lo que yo cambié al principio. Entonces la variable original es la x, entonces esto me va a quedar menos 2 coseno de la raíz de x más c. Esta sí sería la respuesta. La respuesta de la integral de seno de raíz de x sobre raíz de x es menos 2 coseno de raíz de x más cualquier constante. Más pi, más Euler, más 2, más 3, más raíz de 27 medios, raíz de 29 medios. Todas esas constantes me sirven, cualquier número real. Entonces, todas esas son antiderivadas de la función. El conjunto de todas las antiderivadas nos da la integral. O sea, para nosotros darnos cuenta, si la integral nos quedó bien hecha, ¿qué tenemos que hacer? Usted deriva esto y le tiene que dar esto. Al derivar menos 2 coseno de raíz de x, nos tiene que dar seno de raíz de x sobre raíz de x. Listo, muchachos, súper bien. Ahora, hagamos un ejercicio un poquito más, que nos toque pensarlo un poquito más. Otro ejercicio, muchachos. X menos, ¿sí? Yo tengo una preguntita. Sí, dime. Si tú dices que u es raíz de x, abajo no tienes que hacer la sustitución de una vez. ¿Cómo así que abajo? Aquí. No. Cuando apenas vas a integrar. Aquí. Más arriba, pues en el anterior. Donde la cancelaste, Allá. es que tú. Aquí. ¿Dónde? No, tú dices, ¿no? Sea u igual a la raíz de x. Entonces toda raíz de x se va a hacer u. Y no, en la siguiente. Ah, ya te entiendo. ¿Por qué no volví esta U? Sí. Ah, ok. Listo, súper bien.
No toda raíz de X se hace U. ¿Qué pasa? Si yo hiciera esto, a ti no te daría esto. No. ¿Por qué? Porque el diferencial te dio 2 de du por 2 raíz de X. Si tú tienes esta raíz de X aquí, por este 2, seno de U, de du, aquí hay U y aquí hay U. No tiene sentido que aquí haya una X, si todo está en términos de U. Sí, ¿Qué pero, quiere decir? Hay dos o sea, cosas. O no sirvió la sustitución o hicimos la sustitución mal. Si me entiendes, la sustitución correcta sería como yo lo tenía. La sustitución correcta sería: no sustituyo la de abajo para poder simplificarla. por eso, pero uno lo hace a conveniencia o... Sí, a conveniencia Ah, total. ya, eso era. Listo, Las gracias. integrales, súper bien. Qué buena pregunta. Las integrales no son como las derivadas. Las derivadas son inmediatas. Uno no tiene que pensar mucho. Si uno se sabe las reglas, uno dice, listo. La derivada, por ejemplo, derivemos esta función. Si yo derivo esta función, por obligación me tiene que dar. Si yo derivo esta función, por obligación me tendría que dar la que había ahí adentro, ¿cierto? Entonces, derivada de esta función. Entonces, derivo esto con respecto a la variable X. Bueno, derivo todo esto con respecto a la variable X. Entonces, ¿cuál me da la derivada? La derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Entonces, esto me va a dar menos 2 por la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos el seno de lo que sea que tenía ahí adentro por la derivada interna. O sea, por la derivada de lo que hay aquí adentro. La derivada de esto. Entonces, si yo derivo raíz de X por aquí por un ladito, ¿cuánto me da la derivada de raíz de X? Entonces, bueno, en realidad esto es X a la 1/2, ¿cierto? Siempre hay que pasarlo a exponentes cuando tenemos raíces. Si es raíz tercera, raíz cúbica, entonces es X a la 1/3. Si es raíz cuarta, es X a la 1/4. Entonces, para la raíz enésima, tenemos X a la 1 sobre n, ¿listo? Entonces, si yo tengo X a la 1/2, la derivada de esto pues va a ser 1/2 por X a la menos 1/2, ¿cierto? Ya la hicimos ahora. Entonces, como ya tengo la derivada, pues escribo la derivada ahí. Entonces, recuerden que es la derivada interna. Por la interna, la derivada de X da 1, por eso nunca se pone por 1. Entonces, esto me da 1/2 X a la menos 1/2 y por 1. Porque la derivada de X con respecto a X da 1. Lo pueden poner así. La derivada de X es 1. Listo, muchachos. Entonces, miren cómo nos dio esa derivada. Ahí ya acabamos porque no, la regla de la cadena ya se acabó, no hay más adentro. Entonces, la derivada nos da menos, por menos nos da más. 2 dividido 2 da 1. Y menos por menos da más. Entonces, esto nos queda seno de la raíz de X. Y este X a la menos 1/2, como tiene exponente negativo, pasa al denominador con exponente positivo. X a la 1/2, que es lo mismo que raíz de X. Entonces, primero la integral nos quedó bien hecha, ¿cierto? Entonces, miren que cuando uno deriva, uno sigue los pasos y listo. Siempre va a ser lo mismo, siempre nos va a dar lo mismo, la derivación es inmediata. A diferencia de la integración. La integración depende de con qué lo estemos haciendo. Podemos integrar por diferentes métodos y tenemos que pensar mucho y muy bien cómo es que vamos a hacer las cosas, cómo es que lo vamos a hacer a conveniencia para que nos dé. Por eso es que las integrales son más interesantes que las derivadas. Son mucho más interesantes
porque nos toca pensar, no es inmediato como derivar, entonces nos toca, bueno, ¿cómo es que voy a hacer para que, y todo depende de todos los ejercicios son distintos, cada ejercicio tiene su mundo, entonces, por eso es que las integrales son más interesantes, y por eso es que hay concursos de integrales y no concursos de derivadas. Los concursos de integrales, como les contaba pues en las sesiones pasadas, son muy interesantes, porque a usted le dan, son así de integrales indefinidas, las indefinidas pues son siempre las que tienen el más c, ¿cierto? Y no tienen límites, la integral no tiene límites, y entonces usted utiliza los distintos métodos, los métodos que conozca, o si se sabe la integral, pues le va a ir mejor que a los demás. Entonces usted hace y hace y hace integrales para luego en 1 minuto, en medio minuto, en 2 minutos, en 3 minutos, desarrollar una integral. Entonces es motivador y es challenging. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se dice esa palabra? Un reto. Desafiante. Eso, reto, es desafiante. Retador. Retador, es interesante. Listo, muchachos. Entonces, eso es lo que vamos a tener en con las integrales. Entonces, no va a ser, bueno, sí, lo mismo, seguimos las reglas y listo. No. En las integrales está el reto de cómo voy a hacer para solucionar esa integral. Y lo peor, hay integrales que no se pueden integrar. Hay funciones que ustedes no van a poder integrar, que nos toca utilizar computadoras para aproximar, o se pueden utilizar ciertos métodos para aproximar la integral, pero en cierto intervalo, si yo quiero saber una área, ¿cierto? Las aplicaciones más de la integral. Pero no van Como a el del poder... logaritmo imaginario, que aparece el i en la respuesta y todo eso. Que aparece el i en la respuesta, otra vez dime, explícame. Sí, cuando aparecen imaginarios. Cuando aparecen imaginarios, no, pues uno puede integrar con imaginarios, lo que pasa es que uno utilizaría el conjunto de los números complejos y no los números reales. O sea, los números complejos son más grandes que los números reales. Entonces, nosotros tenemos aquí los naturales, que son los numeritos que utilizamos para contar, 0, 1, 2, 3 o desde 1, como ustedes lo quieran ver, los naturales. Tenemos los enteros. Los enteros son los naturales y los opuestos, o sea, y los negativos. Tenemos los racionales. Los racionales son los que yo puedo escribir de la forma P sobre Q, en donde P y Q son números enteros, ¿cierto? 2 tercios, ¿cierto? De la forma P sobre Q, con P y Q en los enteros. Entonces son todas esas posibles divisiones. Los irracionales son los que no se pueden escribir así, o los que no tienen desarrollo decimal periódico. Vamos como haciendo una cadenita de números, los irracionales. Los irracionales no van ahí, qué pena, esperen. Los irracionales van aparte, son los otros. Entonces, si yo por aquí tengo los reales, esperen, ¿cierto? Los irracionales son los que no son racionales. Entonces, si yo por aquí tengo los números reales, todo esto son los reales, los irracionales serán estos de aquí, todos los de aquí afuera, los que no son racionales, serían los irracionales. Entonces, los números complejos tienen dos partes. Los complejos contienen a todos estos. Los complejos. ¿Cómo se definen los números complejos? Los números complejos son numeritos de esta forma. A más B, I. Entonces, tienen una parte real y una parte imaginaria. Entonces, ¿cuál es la parte imaginaria? Son tal que I es la solución de este polinomio, x al cuadrado más 1 igual a 0, de esta ecuación. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y es la raíz cuadrada de menos 1. ¿Por qué se creó esto? Porque, bueno, por allá dijeron, bueno, nosotros necesitamos
Muy bien, Joan, una parte real y una parte imaginaria. Entonces, por allá, bueno, estaban por allá en física o en alguna parte y dijeron, vea, yo necesito que esta cosa tenga solución. Yo necesito que esto tenga solución. Esto en estos momentos no tiene solución en los reales. En los reales uno no puede sacarle raíces negativas a los números. No tiene sentido, ya no es un número real. Pero yo necesito que eso funcione. Bueno, entonces dijeron, vea, no hay problema. Vamos a crear un nuevo número. Y como no es un número real, pues ¿qué es lo más común? Uno le pone un nombre bien raro, que sea como opuesto a los reales, pues imaginario, ¿cierto? Entonces, los imaginarios son aquellos que tienen esta partecita, o sea, están multiplicados por la raíz de -1. Entonces, ¿cómo son los numeritos aquí dentro de los complejos? Pues van a ser como 7 más 2 por i, o i es un número complejo, o solamente, digamos, 8 más 0i, pues esto nos va a dar 0 por un número y nos da 0, entonces esto nos va a dar 8. O sea, los números reales también están dentro de los complejos. Cuando uno trabaja en matemáticas, usualmente, si están en ingeniería, usualmente no utilizan casi los números imaginarios, a menos pues de que estén viendo físicas un poquito más avanzadas o estén viendo, creo que en eléctrica o electrónica en alguna partecita se utilizan los números imaginarios para claramente solucionar este tipo de ecuaciones. Pero en general ustedes no lo utilizan. En matemáticas uno ve que uno puede integrar funciones complejas con f compleja. Entonces, hay posibilidades de que me den números complejos, ¿cierto? Si yo tengo una integral definida entre dos numeritos complejos, pues esa área debajo de esa curva, pues me puede dar un numerito complejo. Pero no quiere decir que la integral no se pueda dar. La integral sí se da, pero se da dentro de este conjunto que es más grandecito dentro de los complejos. Sí, más o menos esa era la idea que tenías. Sí, sí, lo que pasa es que ahí surge un nuevo concepto como que el logaritmo imaginario, algo así, entonces son muy más complejas de solucionar, pero sí, sí es eso. Listo. Entonces, lo que yo les decía es que hay integrales que no se pueden integrar. Por ejemplo, la integral de e a la x al cuadrado. Creo que es esta. Y hay muchas otras. Hay funciones que no son integrables en los números reales. Bueno, los complejos. O sea, no tienen antiderivada. No existe una función que cuando yo la derive me dé esta. Esta es distinta a yo haberle puesto una x aquí. Si yo le pongo una x aquí, pues va a ser muy fácil. Pero esta solita no tiene antiderivada. ¿Qué es lo que uno puede hacer con estas? ¿Y Si x yo no- cuadrado no es un escenario de otra variable y ahí sería posible o tampoco? ¿Cómo? O sea, ahí, digamos, para que sea posible, asignándole a x cuadrado otra, no sé, variable, ¿sería ya posible o tampoco? Ah, eso, te entiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos una sustitución, u igual a x al cuadrado, ¿cuánto me da la derivada? La derivada de u es 2x de dx, ¿cierto? Bueno, derivada de u con respecto a x, voy a derivar u con respecto a x, me da 2x, y esto es lo mismo que escribir 2x de dx, es equivalente, o sea que d de x es igual a d de u sobre 2x. Entonces, si yo trato de escribir esta integral en términos de u, ¿cómo me quedaría? Entonces, me quedaría la integral de e a la u por d de u sobre 2x. ¿Y qué hago con esto? Me quedó otra variable. Me quedó la variable x. Y no tengo cómo cancelarla. Y no va a existir ningún método de sustitución, ningún método va a hacer que esta integral
nos dé. O sea, hay integrales que no dan. Obviamente, un profesor en clase no les va a poner una integral que no da. Puede que a ustedes no les dé porque no utilizaron la la sustitución adecuada. Puede que no les dé porque la sustitución no era adecuada, pero hay funciones que no son integrables. Muy bien, por aquí Joan nos dice, la función 1 sobre x en el intervalo -1, 1 no es integrable. Listo, entonces, hay funciones que no son integrables, o sea, esta nunca le voy a, no tiene antiderivada. O sea, no existe ninguna función que cuando yo la derive me dé esa función amarillita. Entonces, miren que no es inmediato como las derivadas. Hay integrales que no existen. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que sí se puede hacer es decir, vea, yo no puedo integrarla, ¿cierto? Pero yo tengo un problema de la vida cotidiana, un problema de la industria o algo así, y me dicen, vea, yo no necesito saber cuánto me da eso, yo necesito saber cuánto me da eso solo desde 1 hasta 2, por ejemplo. Porque esa función justo, cuando yo la grafico, me da exactamente como la basecita que yo necesito para hacer una suela de zapato, no sé, alguna cosa así, ¿cierto? En la industria. O sea, esa función me modela exactamente algo. Entonces yo digo, bueno, listo. Entonces, yo no sé exactamente cómo hacerla, pero existen ciertos métodos que me aproximan eso. ¿Cuál es la idea de las integrales definidas? La idea ya de las integrales con esto. Pues lo vamos a ver más adelantico, pero pues de una vez. Entonces, la idea de las integrales definidas parte de la necesidad, parte de hallar el área debajo de una curva, ¿cierto? Si yo tengo esta es una función y yo quiero desde 1 hasta 2 decir, bueno, ¿cuánto es el área bajo esta curva? ¿Cuánto me va a dar esta área? Yo puedo aproximar esta área. Yo puedo decir, pues mire, esta función aquí vale algo. La función evaluada en 1. Y esta función aquí va a ser la función evaluada en 2, me va a dar otro numerito, porque las funciones son como maquinitas. Si yo le ingreso 1, pues me va a dar un numerito, y si le ingreso 2, pues me va a dar otro numerito, ¿cierto? Esa es la idea de las funciones, me transforman los números que yo le ingreso. ¿Cómo? Cambiando ese número por la X. Entonces, usted puede aproximar esto. Si mire, usted llega y toma la altura más altica y usted dice, vea, esa área va a ser más chiquita que usted decir aquí 1 por f de 2. Por lo que le dé esa función evaluada en 2. Aproximadamente le va a dar el área bajo la curva. Esa área verdecita. Pero es que usted no quiere aproximarse como tan lejos. Usted quiere saber exactamente cuánto es esa área. Usted puede mirar por encimita y usted dice, bueno, eso tiene que ser más chiquito que tanto. Pero usted quiere saber exactamente cuánto le da, cuánto da esta integral para solucionar una ecuación diferencial, como lo que estábamos viendo antes. ¿Para qué nos sirven las integrales? Para solucionar ecuaciones diferenciales, cosas de la física, cosas que uno necesita en general. Nosotros sabemos que la derivada nos da tanto. ¿Cuánto me da antes de yo haber derivado la función? Entonces hay diferentes métodos. Entonces, ¿cuáles son los métodos? Pues le dicen, vea, haga una particioncita y usted hace rectangulito, ¿cierto? Hay distintos métodos. Ahí está el método del trapecio, que es que usted como que se aproxima a la función con trapecios, como con cositas así. Que sería la regla del trapecio. Que la usual, la que nosotros vemos es como las sumas de Riemann, ¿cierto? Como la definición. Simpson simple, muy bien. La de Simpson, la 3/8 de Simpson, la regla de Boole, todas esas son aplicaciones en las que usted puede, pues, son unos métodos, usted sigue ciertos pasos
y puede llegar a una aproximación de esa área. Se aproxima, pero no les dice exactamente cuánto les va a dar esa área. Exactamente no les va a decir. Usted hace unas aproximaciones, pero en la vida real a usted le sirven las aproximaciones, ¿cierto? Usted le sirve aproximar. En matemáticas usted le tiene que dar exacto, ¿cierto? Pero aproximar también sirve dependiendo de la ecuación, de la situación, ¿cierto? Entonces, eso también les quería mostrar. Yo por aquí les tengo un segundito, muchachos. Yo por aquí les tengo algo para mostrárselo más gráficamente, ¿cierto? Mis dibujitos no son lo más apropiado, ¿cierto? En esta parte, entonces muestren, a ver, yo les comparto otra vez la pantalla. Y mientras tanto, les voy a pasar la asistencia. Llenen en un segundito la asistencia, muchachos. Se las voy a pasar por el chat, un segundito, para que llenen la asistencia. ¿Dónde está? Se me perdió el chat. Entonces, un minutico para que llenemos la asistencia y seguimos. ¿Listo? Entonces, recuerden, le dan en integral. Y seguimos. Yo les puse... les puse de más, pero bueno, esa es la idea. Les invitamos a llenar su... Pongamos eso más bonito. Yo sí puse eso muy horrible. Ya. Les invitamos a registrar su asistencia. Entonces, un minutico me van diciendo, listo, ya la llenamos y seguimos. Bueno, por ahí Leandro ya dijo que listo, Sergio también nos dijo que listo, cuéntenme los demás cómo van con la asistencia. Luisa también ya nos dijo que listo. Demos un minutico más, muchachos, recuerden, me van escribiendo, listo ya. Esteban, Carlos, listo, Marlon. Bueno, mientras tanto les voy a ir compartiendo la pantalla. Entonces vuelvo y les muestro como la idea, muchachos. Entonces, ¿cuál es la idea? Dos formas que tenemos de la integral. La primera forma de la integral es el concepto de integral como antiderivada, que es lo que vimos desde la primera sesión. O sea, cuando yo derivo me da una función, me quiero devolver. Ese es el primer concepto de derivada. Entonces, el siguiente concepto de derivada es decir, vea, ¿qué es lo que hacen las funciones? Las funciones nos muestran el mundo. Nos muestran cómo es el mundo. Nosotros podemos graficar el mundo. Sean 2 dimensiones, sean 3 dimensiones, podemos graficarlo. Podemos, mediante las funciones, decir, por ejemplo, usted tiene una botella, usted tiene una lata.
Usted mediante las funciones puede decir cuál es el volumen, cuál es el área de esa lata, el área superficial para, digamos que nosotros queremos optimizar y decir, bueno, yo estoy en una empresa, yo quiero optimizar estamos haciendo latas y dentro de las latas tenemos comida. Entonces yo quiero meter ahí 1 litro de, no sé, 1 litro de aceite, 1 litro de algún líquido dentro de esa lata. Pero entonces nosotros sabemos que las latas pueden tener distintas formas. Yo puedo tener una lata que tenga esta forma, que tenga el volumen que va a ser 1 litro, pero puede tener también esta forma y ser de 1 litro, y puede tener también esta forma y tener la misma capacidad en volumen, tener también 1 litro. Entonces usted va a decir, vea, yo estoy en una empresa, yo necesito gastar la menor cantidad de aluminio para meter y que sea más fácil de transportar, ¿cierto? Que sea fácil de transportar y que me gaste la menor cantidad de aluminio haciendo la lata para yo poder ingresar mi producto. Entonces usted claramente ve algo como esto y ve algo como esto, y miren que aquí se gasta mucho más aluminio que en una como esta. Por eso cuando ustedes van al supermercado, todas las latas de cierto volumen tienen el mismo tamaño. Las de atún siempre son como un poquito así, pero son más chiquitas, y las de, no sé, garbanzos, las que vienen como verduritas así enlataditas, siempre tienen como esta forma. Todas tienen la misma forma porque es la forma más óptima de sacar el producto, en la que usted se va a gastar menos material, menos aluminio y va a tener el mismo contenido de producto, ¿cierto? Entonces va a ser más barato, va a ser mejor para la empresa, que es lo que uno necesita en el mundo. Entonces, muchachos, todo esto lo podemos dar mediante funciones. Yo creo que yo por aquí tenía exactamente ese. Abrir, recientes, por aquí el cilindro, yo creo que es esta. No guardar. Ojalá sí me abra bien. Esperemos a ver. Entonces, esa es la idea de las funciones, esa es la idea de los cálculos, muchachos. Para eso es que nos sirve, para poder optimizar en una empresa, para cuando estemos por allá trabajando en una empresa, dependiendo de la empresa, podemos hacer todas estas cosas. Podemos mejorar, optimizar, ya sea el producto, la forma del producto o el material en el que está hecho el producto, de esa manera, ¿cierto? Que hay que darle varias veces para que abra, que está loco mi computador con el GeoGebra, pero bueno, aquí se los tengo. Entonces, el área superficial de un cilindro está dada por, imagínense, rayemos aquí un momentico. Este es el cilindro. Entonces, el cilindro tiene estas partes. El cilindro tiene, rayémoslo aquí. El cilindro tiene una basecita, y la tapa de encima, o sea, la de abajo y la de encima. Y tiene una parte aquí alrededor. Si yo la cortara por aquí por la mitad, si yo la cortara justo por aquí por la mitad, digamos, pasara las tijeras por aquí por esta línea y lo aplanara, me aparecería algo de este estilo. Me aparecería algo de este estilo, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si yo le quiero sacar el área superficial, o sea, toda esta partecita, o sea, todo el borde de esto, no lo de adentro, sino el borde, que va a ser lo que va a estar hecho de aluminio, donde voy a meter el contenido de 1 litro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, ¿cuál es el área de una circunferencia? El área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Pero como es un cilindro, esta y esta son iguales, entonces esta también va a ser de pi por el mismo radio al cuadrado. ¿Quién es el que cambia? El radio, ¿cierto? ¿Quién es esta partecita? Esta partecita sería esta, esto de aquí a aquí. ¿Cuánto va a medir?
Pues entonces como yo lo recorté de aquí, entonces en realidad lo que mide es todo este bordecito. Lo que mide es el perímetro de la circunferencia. Este de acá. Esta sería la altura. Y el otro mide el perímetro de la circunferencia, porque este estaba rodeando la circunferencia, ¿cierto? En realidad, este ladito es todo este bordecito. ¿Y cuál es el perímetro de la circunferencia? Pues 2pi por radio. Entonces, el área superficial, o lo que yo quiero optimizar, gastar menos aluminio, va a ser la suma de este, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Yo sé que el volumen me tiene que dar 1 litro, o sea, 1000, bueno, pongamos 1 litro o 1000 mililitros, ¿cierto? Entonces, yo sé que el volumen de un cilindro es área de la base por la altura. Entonces, va a ser pi radio al cuadrado por la altura. Entonces, de aquí despejamos la altura. Si el volumen vale 1000, entonces la altura va a ser 1000 sobre pi radio al cuadrado. ¿Sí o no? Y entonces esto lo metemos en esta área superficial. El área superficial va a ser 2 veces pi por el radio al cuadrado, que es esta de aquí. Más, pues esta área más esta área. ¿Esta área cuánto va a ser? Va a ser 2pi por radio y por la altura. Y ya me quedó una función en términos del radio, porque la altura ya la despejé en términos del radio. Y esto lo ingresamos aquí. Ah, pero miren, 2pi radio por 1000 sobre pi radio cuadrado, pues cancelo un radio con un radio, lo simplifico el pi con el pi. Y en realidad me queda 2 por 1000 sobre el radio, ¿cierto? Entonces por eso me queda aquí chiquito, aquí me queda un 2, en fin. Entonces, esta función que tengo aquí, como miren que me quedó una función r cuadrado más algo sobre r, es una parecida a una parábola, ¿cierto? Y yo quiero encontrar el área más chiquita que haga que esto se me haga más óptimo. Yo necesito el área lateral más chiquita, porque si es muy grande, esa área lateral, miren, si es muy grande, como aquí, miren cómo me quedó el cilindro, en este mismo me caben la misma cantidad, 1000. En este mismo me van a caber 1000, o sea, me va a caber 1 litro de aceite. Pero depende del radio, si el radio es muy grande o el radio es muy chiquito, miren que va a cambiar. Miren, si el radio es muy chiquito, pues se me va a alargar mucho y también se me va a hacer muy grande esa área. Miren, si yo pongo esto así, tan largo, miren, muy, muy largo, entonces pues va a haber mucha área, voy a gastar mucho material, mucho aluminio, no me sirve. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que tenga cierta forma. ¿Y cuál es la forma más adecuada? Exactamente es esta, justo en la parte en la que es más chiquita el área superficial. Entonces, eso es lo que uno hace en las empresas. Uno utiliza la matemática que ya sabe para hacer la empresa más óptima. Sí, se llama optimización, hay un curso que se llama optimización y utiliza muchas cosas. Esto, pues está aquí fácil porque estamos solo derivando, pero, y porque es un cilindro, es una figura facilita. Ahora ustedes dirán, no, pero pues siempre en matemáticas uno encuentra pues las figuras fáciles, cilindros, elipses, esferas. No, cuando ustedes ya ven cálculo vectorial, ustedes se dan cuenta de que cualquier cosa que está en el mundo, usted la puede escribir también como una función. Entonces, bueno, no, yo no quería una lata, sino que es que yo estoy hablando de una botella. Si yo hablo de una botella y yo quiero optimizar cuánto material gasto para hacer esta botella, mira, aparece aquí, ternurita. Y yo quiero optimizar cuánto material gasto para hacer esta botella yo la puedo escribir en 3 dimensiones como una función en 2 variables. Eso ya lo verán en vectorial, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esta botellita, como yo la puedo poner en una función,
las funciones que me dan todos estos punticos que me generan pongamos esto así como que se vea que está en 3 dimensiones, ¿cierto? Es una botella en 3 dimensiones. Yo puedo escribir esto como una función de 3 dimensiones. Ah, listo, entonces, ya que no solamente es una función así facilita, sino que es una función más como en 3 dimensiones, entonces, ¿qué haríamos? Entonces, aquí también optimizaríamos y podemos optimizar y se utiliza derivadas y se utilizan integrales. Listo, muchachos. Entonces, para esto es que estamos haciendo todo, para esto es que aprendemos a integrar, para esto es que aprendemos a derivar. Pues no necesariamente para esto. Uno puede aprenderlo por el gusto de aprenderlo, ¿cierto? Pero en general, la aplicación es esta. La aplicación al mundo nos va a dar el volumen de las cosas. Las integrales nos dan áreas y volúmenes en aplicaciones. Listo, muchachos. ¿Dudas, inquietudes ahí? Bueno, entonces después de esa breve introducción, no quiero guardar. Entonces, por aquí, digamos, si yo quiero, entonces, empezamos por la fácil. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces, a lo largo de la historia, la matemática se desarrolla dependiendo de lo que uno necesita, ¿cierto? O si uno es curioso y le gusta pues estudiar esa parte de la matemática. En este caso, dijeron, vea, yo tengo una función y yo necesito encontrar el área de esa función. Yo miro aquí cómo la tengo aquí entre 1 y 4, listo. Entonces, yo quiero encontrar el área de esta función entre 1 y 4. Entonces, yo quiero saber desde aquí hasta aquí, si yo hago desde aquí hasta, esperen, yo tengo que alejar. Si yo quiero saber cuánto me da esta área, vámonos así. Digamos que ustedes piensan que esa línea está derecha, ¿cierto? Supongamos. Yo quiero saber cuánto me da el área entre de esta figura, ¿cierto? ¿Cuánto me da el área aquí debajito? Toda esta área. Desde 0 hasta 4. Bueno, entonces, decían, bueno, no, es que yo puedo aproximar esa área, como decíamos ahora, por el método Simpson, el del trapecio. Entonces, ¿cuál es la idea de aproximar esa área? Entonces, nosotros gráficamente podemos aproximar el área de esta manera. Usted hace una partición, o sea, usted parte este intervalo de 0 a 4, lo parte en ciertos rectangulitos. ¿En cuántos? En este caso lo estoy partiendo en 6. ¿Que lo puedo partir en 4? Sí, miren, lo parto en 4. Entonces, lo que usted hace es, cogemos la mitad de esa partición. Entonces, si yo lo partí en 4, miren que el largo va a ser 1. Entonces, cogemos la mitad, cogemos 0.5, cogemos un medio. Y miramos cuánto me da la función evaluada en un medio. Cogemos 3 medios. ¿Cuánto me da la función evaluada en 3 medios? Cogemos, y así sucesivamente, la mitad de esa particioncita. ¿Cierto? Y miren que es igual. La partición me da exactamente igual. La longitud de esa particioncita. Entonces, partí este intervalo en 4 partes y entonces voy a crear los rectángulos. ¿De qué altura? De la altura, la función evaluada pues en ese punto de la mitad. Entonces, la función evaluada en un medio, entonces como está el cuadrado me da un cuarto. Entonces, la altura de este rectángulo desde 0 hasta 1 me va a dar un cuarto. La función evaluada en 3 medios me da 9 cuartos. Entonces, la altura me va a dar de 9 cuartos. Lo mismo aquí. La función aquí me va a dar esta y así hago la altura de este rectángulo. Listo, entonces. El área aproximada de esto hasta aquí va a ser la suma de estos rectángulos. Aproximadamente, ¿cierto? Muy bien, Leandro. Entre más rectángulos, pues va a ser más preciso. Miren, si yo hago menos, si yo lo parto en 2,
Miren que tengo dos rectángulos y no va a ser muy preciso porque aquí me falta una partecita y aquí me falta otra partecita, ¿cierto? A diferencia de si yo lo hago más, por ejemplo, miren en 7 me falta mucho menos, mire, aquí falta un pitico, aquí falta un pitico, pero como que se compensa un poquito con el de afuera, ¿cierto? Entonces, entre más grande, entre más chiquita sea la partición, entre menos mida la longitud, la base aquí de los rectángulos, pues más precisa va a ser esa área, ¿cierto? Miren, miren, cada vez se hace más precisa entre más yo parta. Miren, miren que se acerca, se acerca. Miren, miren, cuando yo parto en 50, casi ni se ve ese bordecito. Pero si yo le hago zoom, ustedes van a ver que aún así sobra área y falta área. ¿Sí? Miren que aún así me sobra, no tanto, es muy cercano, pero aún así me sobra y me falta. Por ahí Joan nos dice, aplicar los límites, aplicamos límites y hace que el n más grande tendiendo a infinito. Súper bien. Esa es la idea que nosotros vamos a tener. Entonces, voy a tratar como de explicarles un poquito. Aquí a este lado, al lado derecho, esperen a ver, démosle reiniciar, es más fácil a darle este de aquí. Listo. Miren que aquí, a ver, acerquemos, acerquemos. Miren que aquí tenemos unos símbolos de sumatoria, tenemos unas cosas y un delta. Delta de X tiende a 0. Listo, entonces yo sé que algunos vieron el delta cuando vieron diferencial. Algunos otros no se acuerdan de nada de este delta, no saben que es una sumatoria, no hay problema, en un segundito como que decimos entonces. Cuando nosotros sumamos números, por ejemplo, 1 más 2 más 3. Yo quiero sumar todos los números naturales desde el 1, más 4, hasta el 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces ustedes lo sumarían, ¿cierto? Pero digamos que yo quiero sumar muchos más. Entonces, como la multiplicación no se puede dar porque la suma no es el mismo número, cuando nosotros hacemos 2 más 2 más 2 3 veces, esto se define como 3 por 2, ¿cierto? Pero miren que aquí tengo los números son distintos. Entonces, para que usted no le toque copiar todos esos números, 5, 6, 7, 8, 9, a usted le dicen, vea, yo le tengo un simbolito que hace que las cosas sean más fáciles. Se llama la sumatoria. Entonces usted hace como esta M al revés y usted le dice, vea, yo voy a sumar un contador, el numerito, la letra que ustedes quieran, que a mí me gusta la M de María, que es que a mí me gusta la Z, que es que a mí me gusta cualquier letra, pues no hay problema, usted pone la letra que a usted le guste aquí. Usualmente se pone I, se pone J, se pone K, pero usted puede poner cualquier letra. Un contador que simplemente le va a hacer la cuenta. Para los que han visto programación, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Súmeme. Desde 1 hasta n, o hasta 4, en este caso. Súmeme los i's. Bueno, que es que no me gusta i, que es que me confundo con la i. No hay problema. El contador puede ser una n o una m, como la m de María. Entonces a mí me están diciendo, vea, usted tiene un contador y le está contando desde 1 hasta 4, que ahí no se está viendo. ¿Por qué no se está viendo? Quítese. Bueno, le está contando desde 1 hasta 4. Eso ahí ya se está viendo. Entonces, ¿qué le está diciendo? Vea, usted va a cambiar lo que hay aquí adentro por el contador. El contador lo cambia aquí. Entonces, cuando la m vale 1, entonces usted pone un 1. Cuando la m vale 2, entonces suma. Es como si saliera. Listo, el contador vale 1, pongo un 1. Y sumo. Sigue, ¿cuál número sigue? El 2. Listo. Aquí que pongo un 2 porque ahí aparece el m. Que sigue el contador. Sigue el 3. Sumo. 3. Sumo.
¿Esto hasta dónde va? Hasta el numerito que está aquí arriba, hasta el 4. Ah, listo. Vuelvo. El M, 5. No, no me sirve porque va solo hasta 4. Listo. Eso quiere decir que esta sumatoria desde 1 hasta 4 de los M es simplemente 1 más 2 más 3 más 4. Ah, que yo puedo hacer una sumatoria que es que usted quiere sumar todos los números. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Entonces, súmeme desde 1 hasta infinito los números. Entonces, ¿qué va a ser? 1 más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, más 8. Simplemente es una forma más fácil de escribir esto para que usted no tenga que seguir escribiendo y escribiendo números. Esa es la sumatoria. Ese es ese simbolito que teníamos ahí. Ahora, el otro simbolito que se veía como raro era este triangulito. Este triangulito no es que sea un triangulito, es una letra griega que se llama delta, es delta mayúscula. Delta. Listo. Entonces, delta usualmente nos muestra un cambio. En este caso, ¿qué nos muestra este delta? Entonces, miren, aquí tenemos delta de x sub i. Entonces, lo que nos muestra ese delta es, yo tengo el intervalo desde 1 hasta 4, ¿cierto? O era desde 0 hasta 4, no importa. Tengo este intervalo. Entonces, yo necesito hacer una partición de este intervalo, ¿cierto? De cierta manera. Entonces, ¿uno cómo hace la partición? Pues tengo que encontrar algunos x. Si esto era el eje x, pues aquí me va a aparecer el x sub 1, lo voy a llamar 1. El x sub, o el x sub 0, lo voy a llamar 1. Si empiezo desde 0 o empiezo desde 1, desde donde queramos empezar la sumatoria. Que este de aquí lo voy a llamar x1, x2, y así sucesivamente hasta xn-1. Y este lo voy a llamar xn. Ah, que es que yo aquí en vez de m no quiero poner una m porque pues, me cae mal alguien que se llama con m, ¿no? Entonces yo le voy a poner una n. Ah, listo. Entonces va desde el n, el xn va a ser 4. Entonces cuando yo hago delta de xy, en realidad lo que yo estoy diciendo es, ¿cuánto mide este pitico? ¿Cuánto mide este pedacito? Este pedacito mide x1 menos x0, ¿no? Acuérdense la distancia entre dos puntos. En la recta es el valor absoluto de la diferencia de los dos puntos. Pero si yo cojo el mayor menos el menor, siempre me va a dar positivo. ¿Cierto? Entonces, si yo cojo esta distancia, va a ser esta. Pero miren que en todas tiene la misma distancia. Miren que esto aquí era una xn, xi, siendo el i que va desde 1 hasta n. Podría ser de esta manera. Entonces, dejemos aquí un m o un i. Listo, muchachos. Ese sería ese delta. B menos A sobre N. Muy bien. Esta distancia es B menos A sobre N también. Súper bien. Entonces, este delta es simplemente esa distancia que está aquí, que va a ser la diferencia de todos esos, del x2 menos el x1 también, porque como está igualmente espaciada, nos va a quedar de esa manera. Entonces, ¿cuál es la idea? Recordemos que hayan muchos, que la partición sea más grande. La idea, esperen yo, aquí, listo, aquí se ve ya bien. Entonces, ¿cuál es la suma de arriba? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Entonces, la idea es, vamos a hacer la sumatoria, vamos a sumar todos esos rectangulitos
para que me dé el área bajo la curva. Listo, entonces, ¿cómo me va a dar esa sumatoria de esos rectángulos? Entonces, el área de los rectángulos es base por altura. Entonces, la base ya sabemos que va a ser ese delta. ¿Y cuál es la altura? La función evaluada en alguno de los dos. Se puede hacer de varias formas. Evaluada en el de la mitad, evaluada en el anterior o en el posterior. O sea, evaluada en el primero o en el último, ¿cierto? Entonces, si yo hago más rectángulos para que se me haga más certero eso, miren que lo que pasa es que se me va a hacer más chiquito ese delta. Siempre se me va a hacer mucho, mucho, mucho más chiquito. Esa distancia, esa base se me va a hacer mucho más chiquita, mucho más chiquita. Y miren que se me aproxima esa área. Primero, si teníamos así, miren que si solamente pongo un rectángulo desde aquí hasta aquí, el área me va a dar 16. Si pongo 2 rectángulos, el área me va a dar 20. Si pongo 3 rectángulos, el área me va a dar 20.74, 21 con 4 y así sucesivamente. Miren que se va acercando a la verdadera área bajo la curva, pero no es exacta, es una aproximación, es un aproximado. Aquí me dice, vea el valor exacto del área. En realidad el valor exacto es 21,33333. Entonces, Joan por aquí nos dice, si se hace con sumatorias, estaríamos hallando un área aproximada. Muy bien. Si aplicamos el límite de la sumatoria, estaríamos hallando el área neta. Y allí la integral de Riemann por definición. Muy bien. Entonces, miren que qué es lo que necesitamos. Que este delta se El haga... límite sigue siendo una aproximación, porque incluso el límite es el punto al cual nunca llegará, pero que es límite. El límite sí es exacto, pero sí te entiendo, que uno se acerca y se acerca y se acerca y se acerca, pero no toca el punto. Esa es la idea del límite, súper bien. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que esa base, esa distancia de los X, esta distancia que hay entre los X se me vaya para 0, ¿cierto? Esa es la definición que nosotros hacemos. Entonces, cuando nosotros definimos una función en una variable y tenemos una partición, o sea, tenemos esa partición, esa basecita, la suma de Riemann se define de esta manera. Va a ser desde 1 hasta n de los función evaluada en los C sub i, que es un puntico, cualquiera que ustedes escojan en ese intervalo, y por el ancho del intervalo. Esa es la suma de Riemann, lo que acabamos de definir y lo que acabamos de ver en la gráfica. Ahora sí, la integral definida, cuando nosotros definimos la integral desde un límite inferior hasta un límite superior de una función, aquí me equivoqué, aquí debería de ser de la función f de x, aquí falta una f de x, de cualquier función, va a ser el límite de cuando esa partición tiende a ser la norma de esa partición, o sea, cuando ese delta de x y tiende a 0. Cuando esa distancia, esa base va para 0, pues entonces vamos a tener, si fuera 0, pues no tendríamos área, ¿cierto? Pero nos acercamos mucho, 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 mucho a 0. En esta parte nos acercamos mucho, mucho a 0 para que esto se haga muy, muy pegadito y encontremos el área. Esa es la idea de la integral definida. ¿Listo? Entonces, la integral definida se define como el límite de cuando esa basecita se hace muy, 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 muy pequeña, entonces vamos a encontrar el área. Listo, muchachos. Entonces, siempre que el límite existe y sea el mismo, entonces, este límite primero, este límite tiene que existir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para esas funciones hay límites que no existen, ¿cierto? Los límites no existen si son distintos por derecha y por izquierda. Y sea el mismo independiente que los puntos de evaluación elegidos, o sea, no importa qué punto yo escoja en ese intervalo, nos dé. Esa es la definición de la integral definida. ¿De dónde sale? Pues de la necesidad de hallar el área bajo la curva. Entonces, si tenemos, entonces, ¿qué tenemos que saber? Bueno, yo quiero saber si la función es integrable.
si es integrable en ese intervalo. Entonces, ¿cómo sabemos si una función es integrable en el intervalo? Una función es integrable en un intervalo si era continua en el intervalo. Entonces, recordamos de diferencial. ¿Qué significa continuidad? Ah, bueno, no piensa que la continuidad es como si yo llegara al lápiz y no lo levanto para hacer la función. ¿Qué puede hacer que no sea que no sea continua? Ah, pues que tenga por aquí un rotico. Que yo tenga por aquí un rotico de esta manera, o que yo tenga por ahí un rotico y que por aquí no sea la misma, que se parta de esta manera. Eso hace que las funciones no sean continuas. Continua, una línea continua. Entonces, no continua, pues si tienes es así partida, ¿cierto? Si no tiene como la forma de continuidad. Entonces, para que las funciones sean integrables en un intervalo, tienen que ser continuas. Entonces, esta en los reales no es continua, ¿cierto? Pero si yo la miro solo de aquí hasta aquí, la función sí es continua. Entonces, en este intervalo AB, en este intervalo, la función toma este valor. Ahí sí es continua. Por ejemplo, aquí también es continua. Si yo tomo A y B aquí. ¿Dónde no nos daría? Si yo lo tomo justo acá. Aquí no va a ser continuo. Entonces no va a ser integrable. Listo, entonces fácil. No nos tenemos que poner a mirar a ver qué es. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que estoy sustituyendo más? Pues debe ser porque la función no era continua y por eso no nos da. Listo, muchachos. Entonces, importante pues saber eso, cuándo podemos integrar y cuándo no. Como nos decía el compañero en el chat, es que la función 1 sobre x no se puede integrar en el intervalo menos 1, 1. O sea, si yo intento integrar la función 1 sobre x, en ese intervalo no tiene sentido. O sea, no tiene sentido yo hacerlo desde menos 1 hasta 1. ¿Por qué? Porque aquí dentro está el 0. Y el 0 no es un número, dividir entre 0 no nos da un número real. Entonces, esto no lo podría integrar yo de esta manera. ¿Qué nos toca? Partir la integral en 2, desde menos 1 hasta 0 y luego desde 0 hasta 1. Y ahí sí nos daría, ¿cierto? Pero aún así no nos daría porque tendríamos que evaluar en 0. Evaluar en 0 no tiene sentido. Listo, muchachos, entonces, mucho ojo con eso. A veces no podemos integrar. No como en derivadas, en las derivadas siempre podríamos derivar. Y vamos, esa es la idea. Entonces, podemos calcular de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, aquí en el ejemplo calculábamos con rectángulos. Podemos calcular con trapecios. ¿Cómo así que calcular con trapecios? Sí, o sea, en vez de usted coger rectángulos, usted tiene la función en este intervalo entre A y B. Y usted no va a calcular con rectángulos así, sino que va a calcular con trapecios, o sea, va a calcular con cosas que tengan esta forma, que a veces puede ser un poco más acertado. Así. Como que se acerca un poquito más. Así. Así. Listo, con trapecios. Ese se llama la regla del trapecio. La de Simpson, 3/8 de Simpson y la de Ball son pareciditas, ¿cierto? Necesitamos el polinomio interpolador para eso. Eso se ve en métodos numéricos. No quiero pues como llenarlos de información aquí. Si no es una curva clave suave, no es derivable. Súper. Súper bien, muchachos. Entonces, todas estas son aproximaciones, ¿cierto? Podemos aproximar esa área por métodos numéricos. Entonces, a veces para ciertas integrales tenemos que hacerlo por aproximaciones. Pero si la integral es continua en ese intervalo, pues simplemente sacamos la integral entre A y B. ¿Cómo la sacamos? Con este límite. Ah, pero es que trabajar con ese límite es muy maluco, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijeron? Vea. No se preocupe. Yo le tengo la solución.
no se ponga a utilizar ese límite. Para eso está el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo le dice, vea, esa sumatoria y ese límite pues siempre son muy malucos. Ah, bueno, entonces por aquí me preguntan, Joan, en el caso de los métodos de trapecio y Simpson, ¿cómo se calcularían los errores? Vean, yo les puedo dar una opción muy buena. Métodos numéricos. ¿Cómo es que se llama esto? Eso se llama métodos numéricos, lo que les estoy diciendo. Y se puede en un librito fácil aplicados a MATLAB. Vamos MATLAB. Es un libro gratuito que está en internet, se encuentra fácilmente. Esperen que es que esto no es Google, es lo que pasa cuando uno se... Pues, que ustedes quieren saber cómo aproximar esos métodos, cómo trabajar eso. Listo, entonces, ustedes se meten aquí, hay un librito muy fácil, muy llevarero, que se llama Métodos Numéricos. Vamos, imágenes, a ver si veo cuál es. Métodos numéricos con MATLAB. No, no es esta, es esta. Ay, ¿cómo era que se llamaba? Ya les digo exactamente cómo era que se llamaba, pero yo, ¿será que lo tengo descargado? Es un libro gratuito, ¿cierto? Está en internet, entonces lo pueden poner fácilmente. Es como MATLAB para dummies, pero métodos numéricos con MATLAB. ¿Será que es esta? No me acuerdo, muchachos. No, este no es. Yo me acuerdo de la portada. Esperen un momentico, les dejo de compartir. Yo miro entre mis cosas. Y ya les digo. Ya les digo cómo se llama. No me demoro. Entonces, sí, muchachos, hay un libro muy bueno que es el que les estoy buscando para mostrárselos y que se descarga fácil de internet, se encuentra facilito en internet. Y en ese libro pueden ver cómo es el método numérico y cómo se puede programar ese método numérico en MATLAB. Listo, entonces de una vez pues trabajan MATLAB, de una vez trabajan pues los métodos y hacen aproximaciones, pues el que quiera. Se llama MATLAB, una introducción con ejemplos prácticos. Ya lo iba a encontrar. Listo, muchachos. Entonces, les vuelvo y les comparto pantalla, ¿cierto? Será porque no vieran todas mis cosas abiertas ahí. El Drive y todo, ¿cierto? Uno nunca sabe que aparezcan ahí. Bueno, entonces, buscamos aquí en Google métodos numéricos, MATLAB, una introducción con ejemplos prácticos. Entonces, este libro, que es gratuito, ve aquí ese PDF, lo pueden encontrar facilito. Miremos a ver si aquí ya nos abre de una vez. Descargar el PDF. Es gratis descargarlo. Es un libro gratis, es un libro fácil de encontrar, es un libro que es muy llevadero. Esperen, yo lo abro aquí, que es que no quería. Pues para no volverlo a descargar si ya está ahí. Entonces les voy a mostrar como por encimita. Entonces, aquí este es el libro, esta es la forma del libro. MATLAB, una introducción con ejemplos prácticos. Y entonces ustedes por aquí de una vez trabajan MATLAB, de una vez aprenden MATLAB, ¿cierto? Yo me imagino todos necesitamos en algún momento trabajar con MATLAB. Entonces dice los primeros pasos de MATLAB, arreglos, operaciones matemáticas con arreglos, ficheros. Está en español, muchachos, está en español, ¿cierto? Eso es un plus. Gráficos, funciones, programación con MATLAB, cómo se programa, estructura, bucles, polinomios. Y entonces por aquí les da, bueno, cuál es un polinomio, valor de un polinomio, las raíces, derivadas, curvas de ajuste de polinomios, funciones, ¿cierto? Entonces por aquí gráficas tridimensionales, aplicaciones del análisis numérico.
integración numérica. Entonces ustedes se van aquí a la página de integración numérica 255. Pero yo miro si no está aquí abajo. Sí, está ahí, integración numérica 255. Entonces, por aquí. Y allí se van a encontrar aquí integración numérica. Entonces, les van a encontrar pues una introduccióncita, los comandos y todo lo que se necesita para trabajar. Entonces, por ejemplo, bueno, que yo quiero integrar esta función desde 0 a 8, ¿cómo se calcularía? Entonces, bueno, x a la menos x a la 0,8 más 0,2. Listo. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Pues esta función, pues imagínense cómo la van a integrar. Y entonces les hacen la gráfica de la función. Esta es la gráfica de esta función. Usted quiere trabajarla de 0 a 8. ¿Cómo se puede solucionar? Entonces, usted lo hace así, tan, y la respuesta le da 3.16. Entonces, ¿cómo lo hace? Vea, de una vez esto ya tiene el del trapecio. Pero esto no era exactamente lo que yo quería. ¿Será que sí, yo aquí fue donde vi eso? Les decía pues cómo era el método. Yo me acuerdo que eso decía cómo era el método. ¿Será que está más arriba? Arreglos. Comandos, valores. Gráficas. El cuerpo de una función. Interpolación. Veo. No. Aquí no fue entonces donde la vi. Pero les ayuda mucho con MATLAB. Pero bueno, pueden encontrar fácilmente en internet cuál es el método para utilizar y pueden utilizar aquí y hacer el método en MATLAB. Miren que ya viene de una vez la de trapecio, que les aproxima de una vez. Entonces MATLAB solamente es ponerle ese comando y les va a dar el área aproximada. Pero con el método del trapecio exactamente, yo por aquí... Sí, yo pensé que estaba ahí. Yo tengo la imagen de eso. Tal vez era de otro libro en inglés de métodos. Pero en general buscan métodos numéricos y en métodos numéricos pueden encontrar todas esas cosas. En este pues les ayuda mucho. Listo. Les va a ayudar con MATLAB, métodos numéricos en general. Y pueden encontrar, se llama regla del trapecio o la de Simpson, para aproximar todas ellas. Listo, tiene ciertos pasos. Si quieren las vemos cuáles son los pasos de esa. Pero en estos momentos la idea es que sigamos aquí con la definición de la integral definida. Entonces, la integral definida, ¿cuál va a ser? Entonces, usted le dice, va a ser ese límite de esa sumatoria. Entonces, cada vez que usted le tocara hallar la integral definida entre A y B, le tocaría hallar esa sumatoria, sacarle el límite y que exista y mirar a ver cómo le da, que eso siempre es muy largo y complicado. Entonces le dicen, no se ponga a hacer todo eso. Para eso está el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental del cálculo le dice, vea, usted saca la integral normalita como usted la sacaba antes, como la hemos venido sacándola. ¿Cómo? Con antiderivada. Encuentra una antiderivada o una antiderivada de la función, ¿cierto? Entonces, si yo tuviera la integral solita de la f minúscula y yo supiera que la f mayúscula es una antiderivada, listo. Entonces, esto va a ser f de x más c, ¿cierto? Esta es la que veníamos trabajando, la integral como antiderivada. Entonces le dice, vea, como eso tiene mucho que ver y es la misma integral, no se ponga a hacer ese límite de esa sumatoria. Simplemente, el límite en ese intervalo desde A hasta B es, no se preocupe por el C, coja esa antiderivada
y la va a evaluar en B menos evalúela en A. El de arriba menos el de abajo. O sea, el final menos el inicial del intervalo. El final menos el inicial. Yo sé que a veces se confunden y lo hacen al revés, pero no se preocupen. Ese teorema tiene una demostración, ¿cierto? Y se demuestra con los límites y da. Entonces, ¿cuál es la idea? Entonces, si yo quiero hacer calcular esa que teníamos ahí, calcular la integral desde 1 hasta 4 de x al cuadrado, ¿cuánto me va a dar? O sea, ¿cuánto me da esa área bajo la curva? ¿Cuánto me da esta área bajo esta curva? Exactamente, nos da el área, la integral nos da el área exacta. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? Eso nos va a dar. Entonces, primero integramos. Ah, listo. Entonces, yo sé que esto es x a la 3 sobre 3, porque se suma 2 más 1 sobre 2 más 1. Y esto lo voy a evaluar entre 1 y 4. O sea, lo voy a evaluar en 4. Menos, ojo muchacho, menos el negativo es el primero. Listo, entonces es antiderivada, la voy a evaluar en 4 menos y la voy a evaluar en 1. 1 al cubo sobre 3. Entonces la respuesta, esa área bajo esa curva va a ser 4 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. Entonces me queda todo sobre 3. 4 por 4 da 16, 16 por 4 da 64. Menos 1. O sea que esto me va a dar 63 tercios. ¿Sí me quedó bien? A mí se me hace que se me quedó mal. ¿Cuánto da 4 por 4 por 4? Multipliquemos, ¿cierto? 4 por 4 y por 4. 64. Ah, bueno, sí, bien. 64 menos 1 da 63. 63 dividido 3. Entonces, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2, tercera de 3, 1. Nos dio 21. ¿Por qué me dio 21? Ah, claro, es que lo hice entre 1 y 4. Qué pena, muchachos. Y aquí está entre 0 y 4, que tiene que dar 21,33333, ¿cierto? Este pedacito de acá vale 3333 entre 0 y 1. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, pues podemos sumarle ese pedacito o hacerla de una vez desde 0 a 4. De 0 a 4, de x al cuadrado, de dx va a ser igual. Entonces va a ser igual a x al cubo sobre 3, pero evaluada entre 0 y 4. O sea, esto va a ser evaluada en 4, que ya sabemos que es 64 tercios, menos evaluada en 0, entonces menos 0. Entonces esto me da 64 tercios. Y si yo divido 64 entre 3, pues nos va a dar ese 21.333333. Pues esperen que 64 dividido 3, ese 21.33333. Entonces miren que la aproximación es muy buena. La aproximación que uno hace mediante esas sumas. 21,3 periódico. Esta aproximación es muy buena, pero no da exacto. El exacto es este, el valor de la integral de 0 hasta 4. Listo, muchachos, ¿dudas, inquietudes ahí? Claro. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda específica? ¿Alguien tiene alguna duda que haya traído?
Bueno, muchachos, entonces hagamos un ejercicio, ¿cierto? Si no hay duditas así específicas, pongámonos a rayar, pongámonos a hacer ejercicios. Entonces, ya sabemos cómo integrar, cómo hallar esa antiderivada, y ya sabemos que si tenemos que hallar integrales definidas, es solo hallar la antiderivada, se evalúa en el de arriba menos el de abajo y listo. Entonces, hay ciertas propiedades, la idea es si algo las vemos ya en la otra clase, pero pues esa es la idea principal de integral. Entonces tenemos esa, también podemos hallar volumen con integrales en una variable, también lo vamos a ver, no se preocupen, pero la idea pues es como ir trabajando todo esto. Entonces, compartamos aquí la pantalla del iPad y hagamos un ejercicio. Entonces, muchachos, me dicen, me avisan cuando estén viendo mi pantalla. Ahí se ve. Listo, súper. Ejercicio, calcular el signo, el área con signo y el área total para la función. Listo, entonces, ojo, es que hay funciones que no todas las funciones están aquí arribita y uno le saca el área que es solo esta. Hay funciones que bajan y aquí yo tendría un área, ¿cierto? Entonces les voy a poner un ejercicio para que entendamos esa partecita, ¿listo? Entonces, calculemos esta área primero. Calcular el área de la función seno entre 0 y pi. Listo, entonces calculen esa área, muchachos. Cuando estamos hablando de áreas, cuando estamos trabajando geometría, la idea siempre es hacer un dibujito, listo. Entonces no se les olvide, hay que hacer el dibujito primero. Disculpe, ¿dice seno de qué? Seno, solo dice seno. Puedes poner la variable que tú quieras. Ah, listo, gracias. Cuando dejes tu escribir. Pueden ir copiando por el chat cuánto les dio, muchachos. Esto por ahí Marlon ya nos dijo un valor.
Súper bien. Cuéntenos a los demás cuánto les dio esa integral. O no saben cómo solucionarla. Se perdieron. Cuéntenme a ver. Ya tienen mucha hambre. Y ya no les da para hacer ejercicios. Bueno, por ahí Joan dice que 2, Alejandro dice que 0. Súper, y los demás, 3 personas. Tenemos por ahí 13 muchachos. Cuéntenme a ver, los demás. A Luisa también le dio 0. No tenemos 2 valores, va 2 y va 0. ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Qué otro valor les dio, muchachos? La Catalina también le da 0, Stan también se le da 0. Bueno, muchachos. Pensaré pues que a los demás les dio lo mismo. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Primero tenemos que graficar esta función. La función seno, ¿cómo se grafica? Entonces la función seno tiene la forma de una ondita, ¿cierto? Tiene mucho que ver con física, oscilaciones y ondas. La seno y la coseno tiene como esta forma, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los valores exactos? Bueno, entonces, ¿cómo viene esa gráfica? Entonces, ¿cómo podemos acordarnos de los valores de seno y de coseno sin tener que utilizar la calculadora y sin tener que buscar en internet? Pues ya que estamos en virtualidad y todo lo encontramos fácil en internet. Fácil y rápido, muchachos. 0, 1, 2, 3, 4. Saco raíces arriba. Divido entre 2. Escribo los números del 1 al 4. Saco raíces arriba y divido entre 2. Y solucionamos. Raíz de 0 da 0. 0 dividido 2 da 0. Raíz de 1 da 1. Raíz de 2, pues nada que hacer. Raíz de 3, nada que hacer. ¿Cuánto les da el último? ¿Cuánto les da raíz de 4 sobre 2? 1. 1. Muy bien. Raíz de 4 da 2. 2 dividido 2 da 1. Entonces, estos son los valores del seno en los importantes. 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados y 90 grados. ¿Qué lo puedo pasar de grados a radianes? Pues claro, aquí está pi medios. Aquí está pi medios. 90 grados es lo mismo que pi medios. Esperen que se me descuadró esto aquí. Ya. 0 grados es lo mismo que 0 radianes. 45 grados es lo mismo que pi cuartos, pi tercios y pi sextos, 60 y 30, ¿cierto? Uno de los dos. ¿Y el coseno cuál va a ser? Pues escríbalo al revés. 1, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué está escribiendo tan feo? Raíz de 3 sobre 2. 0. Ah, ya se dañó el lapicerito, qué triste. Saquemos la otra puntita. Bueno, muchachos, entonces, de aquí sacamos los principales, los agudos, ¿cierto? Los ángulos principales agudos. Tienen un nombre, pero en estos momentos no me acuerdo. De la circunferencia trigonométrica, sacamos el resto de los ángulos. Entonces, aquí estamos parados en 0 grados. Si pasamos aquí nos da 90 grados. Entonces, aquí, recuerden, la X es el coseno, la Y es el seno. Entonces, este punto, como la circunferencia es de radio 1, este punto es el 1 en X, 0 en Y. Entonces, en 0 grados el coseno vale 1 y el seno vale 0. En 90 grados o en pi medios, el seno vale 1 y el coseno vale 0, porque me muevo 0 en X y me muevo 1 en Y. Y en esta parte, el seno, que es el vertical, pues vale 0 porque la Y no vale nada ahí en ese punto. Entonces este es el punto menos 1,0.
Y aquí, este es pi, 180 grados, este es 270 grados, 3 pi medios. Vamos a tener que la x vale 0 y la y vale menos 1, ¿cierto? Un repasito de trigonometría, muchachos, ahí. Entonces, para yo graficar la función seno, pues utilizo estos valores. Cuando vale 0, radianes, porque cuando nosotros vamos a graficar, no lo podemos graficar en grados. En grados tendríamos que aquí que poner grados. Pero usualmente nosotros hablamos de números. Números sería lo mismo que radianes. ¿Dónde está pi? Si este es 1, este es 2 y este es 3, pi es 3.14. Entonces pi tiene que estar un poquito más adelante de 3. Y 2pi debería de estar un poquito más adelante de 6, ¿cierto? La función seno empieza en 0. Porque seno de 0 da 0, recuerden, es la segunda componente en 0, en 90 grados o en pi medios da 1, y vuelve y baja a 0, y sube y baja a menos 1, y luego vuelve y sube, ¿cierto? Entonces miren cómo nos da esa función. Cuando vale 0, vale 0. Cuando vale pi medios, cuando la x vale pi medios, el seno vale 1. Aquí está. Cuando la x vale, vea, 90 grados, cuando vale 0 y la vale 1. Cuando x vale pi, seno vale 0. Cuando x vale 3 pi medios, vale menos 1. Y miren que la función 0, seno y coseno siempre van entre 1 y menos 1. Porque miren que esta es una circunferencia de radio 1. El máximo valor que toman es 1. Entonces, la función seno tiene esta forma. Para los valores de x, 0, pi medios, pi, lo que yo le ingrese, va a tener esta forma, ¿cierto? El coseno, por el contrario, empieza en 1, baja, sube aquí y hace esto, ¿listo? El coseno. Entonces, estamos en el seno. Entonces, me dicen, la función me dice, no necesito todo ese seno, necesito solo entre 0 y pi. Listo, entonces cortemos solo la partecita entre 0 y pi y trabajemos solo con esta partecita. Entonces me dice, ¿cuál es el área de la función seno entre 0 y pi? O sea, me están pidiendo esta areacita de aquí hasta pi. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que eso me va a dar la integral entre 0 y pi del seno de x o de teta. Si ustedes quieren trabajar con ángulos, podemos trabajar con teta, o de m o de cualquier letra de u, la que ustedes quieran. Usualmente uno utiliza la x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos va a dar esto? Esto nos va a dar igual a la integral del seno, pues va a dar menos coseno, la antiderivada, y esto evaluado entre 0 y pi. Y por el teorema fundamental del cálculo me dice, a mí me gusta como hacer esto, como poner unas paréntesis para que no nos equivoquemos con los signos. Listo, entonces este menos queda afuera. Coseno de pi menos, este es el menos del teorema fundamental del cálculo, coseno de 0. Y no ponemos el más c porque estamos trabajando con integrales ya definidas. ¿Cuál es el coseno de 0? 1. Y el coseno de pi da 0. Entonces, si miramos aquí la grafiquita, el coseno de 0 da 1 y el coseno de pi da menos 1. Qué pena. Da menos 1. Entonces, aquí tenemos que esto nos va a dar igual a menos. El coseno de pi es menos 1. El coseno de 0 da 1. Este menos es el de la fórmula de la teorema fundamental del cálculo. ¿Y esto cuánto da? Menos 1 y menos 1 da menos 2. Menos 2 por un menos nos da 2. Entonces el área, esta área es exactamente de 2. ¿Por qué se equivocaron algunos? Por los signos. Entonces tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado con los signos. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud?
Yo sé que ya deben de tener hambre. Ya está tardecito, entonces dejamos hasta ahí. Si tienen dudas me dicen. Nos vemos en la siguiente sesión, que es el próximo miércoles a la misma hora. Los invito a los demás GEAs, a los demás grupos de estudio autónomo. Las primeras son así un poquito más magistrales, así estamos empezando. La idea es que ustedes participen mucho, como han venido pues participando en el chat y mucho más. La idea pues es que se haga pues este espacio es para ustedes, para que lo aprovechen, para que estudien. Y tenemos muchos grupos de estudio autónomo, tenemos en programación, tenemos en MATLAB, entonces pueden ir al de MATLAB y preguntarle a él sobre esas reglas y cómo escribirlo en MATLAB. Pueden sobre la de Simpson, la del trapecio, todas estas, y programación fácil. Hay Python, hay programación de páginas web, hay de lineal, de vectorial, de muchas cosas, muchachos. Entonces ustedes se meten al mismo link donde se escribieron a y revisan y miran a ver si les da el tiempo y aprovechan al máximo este espacio. Listo, muchachos, la idea también de estos ejercicios es que aprendan de ellos. Entonces aprendemos de los errores. Aprendemos, bueno, me dio 0, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿O en qué se equivoqué? ¿O qué me equivoqué yo? ¿Cierto? Yo me puedo equivocar aquí también. Listo, muchachos. Chao, chao, chao. Vayan, almuercen, descansen. Hasta luego, muchas gracias.